Bienvenidos a este nuevo video de la Cátedra de Gestión de Datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo la licencia Creative Commons. En la clase de hoy vamos a continuar con SQL y vamos a ver los distintos tipos de joins. Primero vamos a comenzar con inner join. Bien, en primer lugar, join se refiere a una operación entre tablas que nos permite vincularlas, por ejemplo, y generalmente a través de las claves foráneas. De esta forma, por ejemplo, podemos vincular una tabla de ventas con sus clientes y también con las líneas de la venta y con los artículos de cada línea. La idea del join es que nosotros indiquemos las condiciones por las que necesitamos relacionar las tablas y que el administrador de la base de datos se encargue de decidir cómo recuperar esos datos y cómo recorrer el conjunto de datos de la mejor forma posible sin que nosotros intervengamos en el proceso. De esa manera, el motor de base de datos puede realizar muchas optimizaciones sobre este proceso. Por ejemplo, puede decidir, en el ejemplo anterior, que conviene, si yo estoy buscando las facturas de los clientes de este año, conviene buscar primero las facturas de este año, luego los clientes y luego ir a buscar el detalle y los artículos. Ahora, si yo estoy pidiéndole los artículos con bajo stock, quizás el optimizador decida que es mejor empezar por el artículo, recuperar los artículos de bajo stock, luego ir al detalle, a la factura y finalmente al cliente. Esos son ejemplos simples. Toda esta decisión se basa en algoritmos muy complejos que los gestores de base de datos están mejorando constantemente. Esto hace que obtengamos una muy buena performance sin tener que preocuparnos en realidad cómo se están ejecutando. A su vez, estas ejecuciones no son solamente basadas en lógica, sino que tienen en cuenta estadísticas sobre los datos que de forma recurrente los motores corren o ejecutan para llevar unas métricas y en función de ello ayudar a la decisión de cómo o qué tipo de operaciones realizar para resolver una consulta que nosotros le estamos proponiendo. Al utilizar el join de esta forma, nosotros nos abstraemos de cuál es el camino para realizarlo y obtenemos una buena performance según cada caso particular. Es decir, incluso el mismo sistema en distintos clientes puede tomar decisiones diferentes porque los conjuntos de datos son distintos. Bien, para nosotros poder resolver estas situaciones, lo que nosotros planteamos es, en primer lugar, un select, como habíamos visto en los videos anteriores, y le indicamos la tabla. Vamos a usar el asterisco por ahora. Y vamos a indicar un inner join, o vamos a ver otros tipos de joins. Solicitudes empresas. Vamos a buscar en nuestra base de datos agencia personal, vamos a buscar las empresas y las solicitudes que han planteado a nuestra agencia a lo largo del tiempo. Entonces ahora indicamos cómo relacionar ambas tablas. La clave foránea de solicitudes de empresas hacia empresa es por el atributo quit, que es la clave primaria de empresas. Empresas.quit igual a solicitudes empresas.quit. Bien, ejecutamos. Me faltó una R acá. Bien, una vez que ejecutamos, vemos el resultado donde tenemos los datos de las empresas, ¿sí? Y a partir de esta tabla, de esta columna, empezamos a tener los datos
de las solicitudes empresas. Bien, como ven, yo no me tuve que preocupar en este caso particular por cómo o a través de qué estrategia realiza esto. Si me interesara eso, y de hecho digamos, el trabajo del DBA muchas veces es revisar y analizar por qué una query no funciona. En el caso de MySQL existe una sentencia que se llama explain, que sirve para que el motor informe cómo ha hecho la heurística para determinar la mejor forma de procesarla. Bien, ahora vamos a tomar esto cuando nosotros empezamos a trabajar con muchas tablas, con nombres largos, puede volverse un poco molesto. Entonces, para ahorrar tiempo y simplificar y hacer más sencillo a la vista, se pueden definir alias de tablas. Se pueden hacer así o se puede utilizar las palabras reservadas, es totalmente opcional. Y si nosotros ahí queremos ejecutar, vamos a tener un error. El error se debe a que una vez que usamos el alias emp y se, empresas y solicitudes empresas que usamos en la condición on para indicar cómo relacionar estas tablas, no existen para el gestor. Una vez que definimos el alias, dentro de esta consulta solo existen emp y se. Entonces debemos modificar nuestra condición para obtener así el resultado. Debemos utilizar los alias en todo momento una vez que los hemos definido. También podemos ahora mostrar, por ejemplo, podemos utilizar en punto asterisco. Antes habíamos visto asterisco mostrar todas las columnas de todas las tablas. En punto asterisco me muestra todas las columnas de la tabla empresas. Y después podemos utilizar para solicitudes empresas, por ejemplo, fecha solicitud, y obtenemos así los datos de las solicitudes adicionales que me interesen. Bien, ahora, una vez que nosotros tenemos esta situación, obviamente la mayoría de las consultas que vamos a realizar en nuestra vida profesional no tienen que ver con solamente relacionar las tablas, sino condiciones sobre los registros que estamos mostrando. Bueno, para eso podemos aplicar lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Podemos utilizar filtros como el where, podemos utilizar order by, y también podemos listar más detalladamente los campos que necesitemos. Por ejemplo, vamos a listar de las empresas, el quit, la razón social, y de las solicitudes, las fechas de solicitudes. Para aquellas solicitudes que tengan más de 5 años, y las vamos a ordenar por fecha de solicitud descendente. Entonces, empresas.quit, vamos a incluir la razón social, vamos a dejar la fecha de solicitud, como habíamos dicho, y vamos a poner nuestra condición, que las solicitudes tengan más de 5 años. Y vamos a usar para eso una función que es addDate, que me permite a una fecha sumar o restar un intervalo de tiempo. Por defecto el intervalo es días, pero nosotros vamos a cambiarlo a utilizar años. Now es una función también de MySQL que nos devuelve la fecha y hora actuales. Hay muchas más. Current date, por ejemplo, también es una palabra, tanto función como palabra reservada, que puede obtener la fecha actual. Y current timestamp, lo mismo para darnos fecha y hora. Bien, usamos now ya que es más parecido a cómo lo presentan otros gestores. Bien, y entonces ahora le indicamos el intervalo que queremos. Intervalo 5 años hacia atrás. Le estamos pidiendo con el 5 negativo. De esta forma decimos a la fecha actual, restarle 5 años. Si acá hubiéramos puesto un número,
se contarían en días, ¿sí? Y decimos que la fecha de solicitud sea menor a la fecha actual menos 5 años. Y como dijimos, los ordenamos. Y debe haber algún pequeño error de sintaxis. Vamos a revisar. Aquí. Bien. Solicitudes tienen fecha solicitud. Bien. Entonces, una vez que ejecutamos esta consulta, podemos ver que el resultado que obtuvimos, si nosotros damos el comentario, obtenemos 7 registros. Si dejamos el comentario con el filtro y si lo incluimos, solo 6. Bien, un detalle a tener en cuenta es el uso que estoy haciendo yo del alias de tabla antes de cada atributo. Voy a removerlos momentáneamente, ¿sí? En estos casos, para que vean la diferencia. Esto nos devuelve un error. Nos dice que la columna quit es ambigua. Es un error que nos indica que estoy utilizando en algún lugar a la columna quit, al atributo quit, y que este se encuentra en más de una tabla. En este caso se encuentran las dos, en empresa solicitudes y en solicitudes empresa. Por más que nosotros indiquemos que son iguales, deberíamos indicar de qué tabla lo queremos. Esto cobra todavía un poco más de importancia cuando vemos left y right join. Bien, aquí ven que funciona. El resto de los campos no es necesario indicar a qué tabla corresponden. Sin embargo, mi experiencia personal como profesional, creo que es conveniente siempre que se pueda, y es algo que trato de hacer sobre todo cuando una consulta se va a utilizar y va a quedar dentro del desarrollo, es dejar el alias de la tabla de la cual surge la columna, aunque esto no sea obligatorio. ¿Por qué? Porque en consultas realmente complejas que pueden tener 15, 20 tablas y que se van a revisar mucho tiempo después y quizás incluso por otra persona diferente a la que la escribió, esto puede ser mucho más fácil de entender, leer y seguir la consulta al saber de qué tabla estamos hablando, al saber el campo de donde proviene, y también si agregáramos nuevas tablas a la consulta y por una casualidad, por ejemplo, usáramos nombre y agregamos una nueva tabla que también tiene nombre, pasaría a dar un error de ambiguo y de esta forma lo evitamos. Hace mucho más fácil el mantenimiento, hace mucho más amena y mucho más simple la tarea de la persona que tiene que hacer las modificaciones, las revisiones o correcciones. Entonces es para mí una muy buena práctica el utilizar el alias de la tabla o el nombre de la tabla, lo que prefieran, antes de cada atributo, aunque no sea obligatorio. Bien, una vez que hemos realizado esto, lo que queda es relacionarlo con más tablas. Ahora vamos a hacer un poco más complejo esto y vamos a pedir que incluyamos en esta consulta el cargo de la solicitud a la agencia de personal, es decir, para qué cargo se solicitó que se envíen aspirantes. Entonces, para eso vamos a utilizar la tabla cargos y la clave foránea de solicitudes hacia cargo era por el código de cargo. Y vamos a incluir
la descripción del cargo dentro de nuestra consulta. Bien, ejecutamos, vemos el resultado y aquí hay que notar esto. Agregamos una nueva tabla luego de la condición de join que utilizamos para la anterior. Es decir, ponemos la primera tabla, indicamos con qué tabla queremos hacer el join y la condición por la que hacemos el join. Luego indicamos una tercera tabla y la condición para hacer join de esta tabla con cualquiera del conjunto ya joineado antes. Es decir, tenemos 5 tablas antes, podemos joinearla con cualquier conjunto de atributos de las 5 tablas que tuviéramos antes. Bien, cabe aclarar que esto, si bien hay algunos gestores que directamente obligan a que esto sea así, otros no necesariamente y permiten, como MySQL en algunas versiones, incluir abajo todas las condiciones de join. No se recomienda porque puede ocasionar algunos inconvenientes a la hora de elegir la heurística adecuada para hacer el join, pero también porque hace mucho más difícil de entender las condiciones de join entre las tablas y lo que se pretende lograr con la consulta para una persona que esté dando mantenimiento o esté buscando hacer una mejora sobre una consulta. Por lo tanto, la forma correcta de hacerlo es indicar la nueva tabla del join y la condición, la nueva tabla del join y su condición, como lo estamos mostrando acá mismo. Bien, ahora vamos a hacer un poco más compleja esta consulta y vamos a pedir además los datos del contrato. Bien, para los datos del contrato, lo que nosotros vamos a hacer es ir a la tabla contratos y la tabla contrato, por si no lo recuerdan, voy a mostrarles en las claves foráneo, foreign keys, se relaciona contra la tabla solicitudes empresa a través de una clave foránea compuesta que incluye quit, código de cargo y fecha de solicitud. Entonces, vamos a hacer un join con una clave compuesta. Para eso, la condición de join debe incluir la clave compuesta. En este caso, quit, y vamos a usar también el código de cargo. Digamos, son las tres condiciones: quit, código de cargo y fecha de solicitud. Y la fecha solicitud vamos a mostrar la consulta completa y ahí está, obtenemos el conjunto de datos que está pidiendo. Para que se vea, vamos a incluir datos del contrato. Vamos a indicar, en este caso particular, vamos a indicar el contrato punto número de contrato, contrato punto sueldo y la fecha de solicitud, la fecha de incorporación. Bien, y como ven, aquí tenemos el conjunto de registros y pueden ver que la condición de join de contratos incluye los 3 atributos de nuestra clave foránea. ¿Sí? Hacer una clave foránea compuesta, usamos todos sus atributos para que podamos relacionar cada contrato con su solicitud correctamente. Vamos, momentáneamente voy a agregar, por ejemplo, el cargo y la fecha de solicitud, un error común, y vemos que tengo 15 resultados. Si solamente hiciera
el quit de la empresa y el código de cargo, ya vemos que se reduce a 7, ¿sí? Y si usamos la fecha de solicitud, a 6. Eso se debe a que, por ejemplo, una empresa solicitó el mismo cargo más de una vez, pero en distintas fechas. Entonces estaríamos relacionando una solicitud con un contrato que no ocurrió para dicha solicitud, sino para otra posterior. Esto sucede en múltiples casos en la vida real. Entonces, si tenemos una clave foránea compuesta, debemos, al buscar una única coincidencia, usar la clave completa, como es este caso. Bien. También, aunque no es algo frecuente, las condiciones que podemos poner en un join son las mismas que podemos poner en el where, es decir, cualquier condición que devuelva un resultado booleano puede ponerse aquí, es decir, podríamos utilizar ands, ors, etc. Dicho esto, se recomienda evitar tanto como sea posible un or, ya que generalmente causa que no pueda utilizarse ningún índice de forma adecuada para realizar este join. Entonces debe recorrerse las tablas o al menos una de ellas registro por registro. Entonces, para evitar problemas de performance es conveniente evitar el uso de OR en join y en todo caso dejarlo para condiciones de union o en todo caso, si es posible, otro join, quizás un left join. Bien, bueno, espero que les haya servido. Eso fue todo sobre inner join. En el siguiente video vamos a ver el uso de left y right join. Hasta la próxima.